Cambio conceptual e ideas previas. ¿Qué son? Buena parte de las metas de la enseñanza consiste en lograr que los estudiantes transformen sus ideas previas, es decir, las que traen a la escuela, en otras más acordes con las que manejan las distintas disciplinas. Es lo que se da en llamar el cambio conceptual. ¿Pero qué son las ideas previas? ¿Y en qué consiste ese cambio? Aquí te lo explico. En este video del canal de docentes para el día a día en la escuela. Y no te olvides de suscribirte y tocar la campanita, así te enterás cada vez que subimos un nuevo video. A los fines de la enseñanza se consideran ideas previas al repertorio de conocimientos y saberes que disponen los estudiantes al comienzo de una clase o intervención didáctica. Este repertorio se compone de distintos conceptos, nociones, creencias, supuestos, con formato de hipótesis acerca de cómo es y cómo funciona el mundo, y que los propios alumnos han desarrollado a lo largo de su vida. Las ideas previas se construyen a partir de las experiencias que tiene el sujeto en su vida cotidiana. Por ejemplo, a través de la manipulación de objetos, la observación de fenómenos, el intercambio con otras personas, la lectura, los medios de comunicación, las redes, etc. Y obviamente todo lo que aprenden en la escuela, sea en forma espontánea o como resultado de la intervención didáctica. Hay posicionamientos diferentes acerca del modo en que se constituyen las ideas previas. Piaget ha sentado las bases de las concepciones constructivistas. Vygotsky ha destacado la influencia de la interacción social y los procesos de internalización de los patrones interactivos. Strike y Posner sostienen que existen analogías y paralelismos entre el proceso individual de construcción de ideas por parte de los sujetos y el modo en que la ciencia modifica sus ideas acorde con el modelo de Kuhn. Otras líneas de investigación han considerado la influencia determinante en los sujetos de las ideas o creencias que circulan en la sociedad. Muchas ideas previas están fuertemente influenciadas por lo que se da en llamar las representaciones sociales, concepto elaborado por Serge Moscovici y que alude a las creencias socialmente elaboradas que el sujeto aprende en su interacción social y que son compartidas por la comunidad. Las fuentes del conocimiento y saber cotidiano pueden ser tanto la experiencia como los portadores de saber legitimados socialmente. Ejemplos de estos últimos pueden ser el texto de un libro, la palabra de un conferencista, las sugerencias del médico, las explicaciones de un científico, el sermón de un sacerdote, la opinión de un periodista, el diagnóstico de un político, es decir, cualquiera a quien le atribuyamos saber en un campo determinado. Buena parte de los conocimientos y saberes de que disponemos y aceptamos como ciertos y válidos son tomados de otros, sobre todo cuando a esos otros les asignamos un supuesto saber, es decir, confiamos en que ese saber que transmiten es valedero y verdadero. Sin profundizar en la cuestión, es imprescindible al menos mencionar que la legitimación de los saberes que se consideran válidos en una sociedad se relaciona con la cuestión de la hegemonía ideológica. Pero vamos a dejar esta cuestión para otra ocasión. Un ejemplo de lo que vengo diciendo nos lo da la investigación que llevaron a cabo Antonio Castorina y Alicia Lenzi en el año 2000 a propósito de cómo los chicos conciben la autoridad escolar. Los chicos fundamentan la legitimidad de la autoridad a partir de un supuesto dueño quien ejercería o delegaría la autoridad en directivos y maestros o maestras. Aunque salvo en algunas escuelas privadas no ven nunca a un dueño, lo suponen por analogía con otras situaciones que conocen como la de los comercios, empresas, fábricas. La hipótesis del dueño, es decir, todo tiene un dueño, es una idea propia de nuestro sistema social y constituye una representación social naturalizada.
Pero más allá de la presión social, el sujeto no es pasivo frente al mundo, sino que elabora y construye por sí mismo sus propias ideas. Cada sujeto interpreta a su modo la formulación y alcance de esos conocimientos y saberes y construye un plus de conocimientos cotidianos y comunes de provecho propio que puede o no compartir con otros. Utiliza entonces todos los recursos cognitivos de que dispone para comprender cómo y por qué el mundo es como es y los confronta con ese mundo. Estas ideas tienen el formato de hipótesis, proposiciones, aunque la más de las veces el sujeto no pueda formularlas explícitamente. A diferencia de las hipótesis que elaboran los científicos, las hipótesis implicadas en las ideas previas no se validan en función de criterios de verdad, aunque estos criterios puedan influir u operar muchas veces, sino más bien en función de criterios de eficacia, es decir, si al sujeto le son o no útiles, por ejemplo, para resolver los problemas que se le presentan en la vida cotidiana. Una de las características de las ideas previas es que el sujeto es resistente a modificarlas, en muchos casos aún en contra de las evidencias. Todo esto sin que se percate de las contradicciones que pueden albergar o incluso admita que hay contradicciones, pero no las considere invalidantes de sus hipótesis. Las razones que explicarían estas resistencias son múltiples, cognitivas, emocionales, culturales. ¿Puede la enseñanza intervenir con eficacia en la modificación de las ideas previas de los alumnos? La respuesta es sí, caso contrario la escuela no tendría sentido. La práctica docente y algunas investigaciones demuestran que, si bien las resistencias al cambio son frecuentes, fuertes y difíciles de desarticular, y todo docente debe de habérselas con ellas, esto no siempre es así. A menudo una adecuada acción enseñante logra más o menos fácilmente que los alumnos reestructuren sus ideas sin ofrecer resistencias significativas o difíciles de articular. Berti, en el año 2006, ha demostrado, al menos con los resultados de su investigación acerca de cómo conciben niños y adolescentes el funcionamiento del sistema bancario, que ciertas ideas previas basadas en concepciones erróneas acerca de su funcionamiento sufrieron modificaciones en el sentido de volverlas más consistentes con la realidad cuando se les brindó a los alumnos información suficiente de la que carecían. Es cierto que no todos lograron progresos semejantes ni que el progreso fue completo en el sentido de lo deseado. Al parecer, algunos componentes de las ideas previas se estructuran cuando el sujeto necesita rellenar lagunas originadas por el puro desconocimiento de cómo son las cosas, y se producen cambios cuando reciben aportes de nuevo conocimiento. Sin embargo, sabemos que muchas veces, muchas más de las que deseamos, el cambio conductual no ocurre o ocurre con resultados no previstos o en direcciones que nunca hubiésemos preferido. En principio no es un proceso que podemos controlar, podemos crear situaciones didácticas que promuevan el cambio conceptual, pero la elaboración es propia de cada sujeto. ¿Pero qué es lo que cambia con el cambio conceptual? Castorina, Lenzi y Eisenberg, en un trabajo de 1997, sostienen que los procesos de cambio conceptual consisten en transformaciones más o menos profundas de las nociones, hipótesis y o teorías de los alumnos sobre un objeto de conocimiento. Es decir, no se trata de cualquier tipo y grado de cambio, sino de cambios profundos. Algunos especialistas, como Mario Carretero, distinguen entre reestructuraciones débiles y fuertes. En las débiles no hay cambios radicales y los conceptos nuevos subsumen los anteriores. El problema del cambio conceptual y las resistencias que oponen las ideas previas nos ubican de cara a la cuestión del conflicto cognitivo. Desde Piaget en adelante, propiciarlo constituye la vía regia del cambio conceptual. El conflicto cognitivo consiste en enfrentar al sujeto con eventos que no encajen con las hipótesis que sostienen, de modo tal que el sujeto, consciente del desajuste, caiga en la cuenta de la necesidad de introducir cambios.
Sin embargo, la ocurrencia de un conflicto cognitivo no implica necesariamente que adviene un cambio profundo en las ideas previas. Como muestran las innumerables investigaciones, a menudo el sujeto efectúa algo así como algunos cambios cosméticos a sus ideas para salvar la hipótesis principal que sostenía. Un ejemplo nos puede ayudar a comprender mejor toda esta cuestión. Muchos niños pequeños suponen que la Tierra es plana y que las personas vivimos paradas encima. Cuando se confrontan con la información escolar de que la Tierra es esférica, algunos intentan salvarla suponiendo que solo viven personas en la parte superior porque en la parte inferior sería imposible porque se caerían. Más adelante suponen que la Tierra es una cáscara vacía con la gente viviendo adentro. O sea, sus concepciones se basan en conclusiones que sacan de la experiencia. Los objetos caen de arriba hacia abajo, arriba nuestro están las estrellas, el horizonte se ve como un límite a la planicie, etc. Toda esta cuestión tiene sentido en la medida en que nuestra intervención didáctica a través de las propuestas y desafíos que les presentemos a los estudiantes los lleven a pensar, a aplicar, a poner de manifiesto sus ideas y en interacción con el objeto de conocimiento, con sus pares y con nosotros, los docentes, logren mejorar la capacidad descriptiva, explicativa y predictiva de sus ideas. Espero que este breve video les sirva. Esto fue el canal de YouTube de Docentes para el día a día en la escuela. Si te pareció útil, recomendanos. Hasta el próximo video.